Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy no estamos en nuestro estudio, tampoco estamos en el programa de Chester. Estamos con Joan Carles Meli, que es un filósofo catalán. Muy buenos días, Joan Carles. Buenos días. ¿Qué tal te trata Madrid? Muy bien, estoy Muy bien. encantado siempre de venir aquí a Madrid, de verdad. Encantado. Vienes a acompañarnos a Sí. hablarnos de tu último libro que has publicado Sí. con Fragmenta. Sí. No sabemos si es primera parte de un proyecto más amplio, probablemente Sí, sí, porque será seguro el número 1, porque habrá una segunda parte. De hecho, el subtítulo es Fragmentos Filosóficos 1. Por tanto, me he comprometido a recopilar una segunda parte, Fragmentos Filosóficos 2. Me gustaría quizás incluso hacer un tercero, porque me gustan las trilogías. Las trilogías. Sí, sí, Eso está bien. sí. No hemos hablado todavía del título del libro, La lectura como plegaria, Sí. editado en Fragmenta. Ignasi Moreta es un buen editor. Muy bueno, sí, muy Ahora bueno. que no Cuida nos mucho la forma, la edición del libro, las cubiertas, la tipografía. Realmente es un editor artesano, yo diría, ¿no? De los que ya quedan, me parece, Quedan pocos. En Sí. un mundo además agobiado por las prisas Eso a es. todos los niveles, una Eso editorial como Fragmenta, en cierto modo es una rara avis, aunque en el ámbito de lo espiritual todavía se dan Sí. editoriales así. Y el tema Sí. también lo es. En un mundo agobiado por la prisa, donde parece que necesitamos hasta pildoritas Sí. para cualquier cosa, Sí. tú nos presentas un libro que son, 200 no sé si llamarle pildoritas, son No. 262 fragmentos. fragmentos filosóficos cortos, por eso Sí. decía lo de la pildorita, pero no para consumir No. cada 6 horas, cada No, 8 no, horas, no. o para que sirvan de remedio. No. No son tweets. Ujú. Yo no tengo Twitter ni el Internet, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Son textos escritos, fragmentos. A mí me gusta la palabra fragmento. Ujú. Hasta ahora había escrito ensayos. Sí. Una trilogía que salió en los últimos años en Herder Editorial. Sí. Filosofía de la finitud, ética de la compasión, lógica de la crueldad. Pero hablando con Ignasi Moreta me sugirió la posibilidad de publicar pues algunos de los fragmentos de mis cuadernos de notas Ujú. que llevo 10, 15 años Son escribiendo. esas ideas que uno no sabe si al Sí. final van a Sí. encajar en algún sitio o tener Sí. una vida propia alargada. Sí, algunos de esos fragmentos, algunas de esas frases, no me gusta la palabra aforismo porque me merece mucho respeto, pero algunos de esos aforismos sí que el lector a lo mejor lo puede encontrar en algunos de mis libros, pero claro, un libro de 300 páginas pierde fuerza, ¿no? Y en esta ocasión me interesa mostrarle al lector el texto tal como se gestó, ¿no? Porque de hecho yo me considero fundamentalmente un escritor de fragmentos. O sea, yo leo y mientras voy leyendo voy con un lápiz subrayando el libro y luego tengo siempre un cuaderno a mano, una pluma, siempre escribo con pluma, tinta de color violeta. Violeta. Sí. Muy republicano. Sí, pues eso nunca nadie me lo había dicho, pero quizás sea esta la razón, no lo sé, no me lo planteé. Me gusta mucho el color violeta y entonces a mí me gusta el olor de la pluma, reivindico mucho el cuaderno, escribir, luego lo tengo que pasar al ordenador. Sí, pero ¿no? el papel, incluso Papel. a la hora de, a mí me sucede, cuando escribes en papel, Sí. luego al trasladarlo al ordenador Sí. estás haciendo yo una segunda lectura Claro, que claro, enriquece claro. el texto. Y por supuesto los libros que leo son siempre en formato papel. Nunca leo... El olor, el sabor exacto, del papel, exacto. El hacerte daño incluso Sí, sí, pasando la sí. hoja. O sea, el Es algo abrir... que estamos perdiendo. Es toda una relación corpórea con el libro, ¿no? Yo creo, y soy de los que hace muchos años que piensa, que un libro, un texto, no dice lo mismo, aunque de hecho diga lo mismo, en formato ebook o en formato papel. Estamos de acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿Eres de los que mancha el libro? ¿Los que haces notas a pie, subrayas? Lo hacía cuando era más joven. Ajá. Ahora, sin obsesionarme, sí que tengo mucho respeto y entonces siempre con lápiz, nunca con rotulador. Hace muchos años llegué pero con lápiz, los márgenes, subrayo. Tengo mucho cuidado, sobre todo si son ediciones bonitas, ¿no? Porque yo reivindico el libro objeto, digamos, pues por todo esto, ¿no? Por esa relación corpórea, sensual con el libro, digamos. Entonces a mí me encanta, pues esto, subrayar, leerlo, y mientras lo lees, en un momento dado, sobre todo si es una gran obra, ¿no? Olerlo incluso. Yo les digo a mis alumnos, huele el libro antes de leerlo, porque
Bueno, es que, ¿por qué, por ejemplo, estamos en un mundo, Jesús, en el que todo el mundo entiende que un buen vino, una buena botella de vino, vamos a decir marcas, pero una buena botella de vino no sabe igual en un vaso de papel que en un vaso de cristal, de vidrio, ¿no? Sí, hay que esperar un tiempo para que eso es. tome aire. Claro, entonces nos han enseñado a beber, ¿no? Hay muchos programas de cocina en televisión, y entonces ponen y a olerlo y una lentitud, ¿no? O sea, un buen vino no se puede tomar de cualquier manera. Entonces yo creo que un buen libro también necesita su tiempo. Y los fragmentos también, estos fragmentos filosóficos, también necesitan su tiempo. Sí, por supuesto, porque sí. Y se pueden leer como un todo. Pero claro, los fragmentos es lo que tienen. Sí. Que supongo que si tú son 262. de unos retazos Sí. de cosas que tú has estado escribiendo, o que te has sugerido cosas que ibas leyendo y que ibas escribiendo, esa unidad, ¿cómo se da? Bueno, de hecho, cuando lo seleccionaba me di cuenta de que en el fondo salen los grandes temas que siempre, desde hace muchos años, me han preocupado. Vayamos a ello. Bueno, por de pronto, la lectura. Los clásicos. Es decir, enfrentarte con un clásico, ¿no? Y la plegaria hace referencia fundamentalmente a la devoción, al respeto de esa palabra que se dice desde hace tiempo, ¿no? Y entonces uno, antes de empezar a opinar, que es lo que hace todo el mundo, uno la escucha devotamente, atentamente. Luego habrá tiempo para criticar. Sí, no, hay que tener respeto a determinados textos, lo comentabas antes de la entrevista, determinados textos que tienen 2.000, 3.000 años de historia, que han sido leídos por infinidad de personas en todos los lugares del mundo, en distintas circunstancias. Son textos vivos, en realidad. Mira, yo siempre les digo a mis alumnos, yo imparto filosofía de la educación, pero en una facultad de educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por tanto, mis alumnos son fundamentalmente futuros maestros, pedagogos, educadores, no son filósofos. Y entonces les digo, bueno, una obra que, por ejemplo, un texto de Aristóteles, un texto de Platón, que ha sido escrito hace 2.500 años y que la gente lo sigue leyendo y que nos sigue diciendo, nos sigue hablando en el momento actual, esto merece un respeto. Tiempo habrá para criticar. Yo no estoy diciendo que no se pueda criticar, claro, por supuesto, y se debe criticar, se debe criticar. Pero vivimos en un mundo de mucha opinión y de poca crítica. Y de poca reflexión. Y de poca reflexión. Y autocrítica. Y autocrítica. Ante todo, leerlo, ¿no? Por tanto, la lectura es uno de esos temas. Otro tema, pues por ejemplo, la distinción entre ética y moral, que luego, si quieres, podemos comentarlo un poco. Que esto ha sido una de mis constantes estos últimos años, la distinción entre ética y moral. Otro tema ya dentro de la moral, la noción de compasión. Yo escribí un libro que se publicó en 2010, que lo estuve gestando durante 8 años, titulado Ética de la compasión. Para mí la palabra compasión es una palabra que deberíamos reivindicar. Entonces, para mí es fundamental esta palabra. Fundamental, de las más importantes. Es verdad que hoy en día se critica, se sigue criticando, tiene mala prensa, sigue teniendo mala prensa. Se dice, no, la gente no quiere compasión, quiere justicia. Bueno, esto habría la que... etimología Compasión quiere decir acompañar al otro en su sufrimiento. Claro, esto es, para lo bueno y para lo malo. Sí. Y un modo de entender la vida más fuerte, más apasionado. Sí. Sí. Y más compartido. Sí. En ese sentido, nos vamos un poquito del tema, pero esa es una de las palabras que más utiliza el Papa Francisco en su último año. Sí. Está haciendo mucho hincapié en estas expresiones que conllevan algo de el doudes, el compartir. Sí. Todas las palabras de compasión, compartir, convivencia. Todo este conjunto, grupo de palabras que atrae una cierta responsabilidad, un compromiso, porque la pasión es una cosa, pero la compasión implica otro. Sí. Bueno, o sea, yo creo que esas palabras que por una serie de circunstancias que habría que estudiar por qué, la filosofía moderna ha rechazado la palabra compasión, ¿no? Spinoza, Nietzsche, incluso Kant, ¿no? Las éticas de la justicia que todavía están vigentes hoy en día, en España clarísimamente, son éticas centradas en la noción de justicia y son éticas neocontractualistas, neocantianas. Entonces Kant es poco amigo de la compasión. En cambio, otro autor que sí que la reivindica es Schopenhauer, de los pocos autores, ¿no?,
Pero claro, si tiene una idea de Schopenhauer, un filósofo pesimista, bueno, es un filósofo que reivindicó, por ejemplo, el budismo, de los pocos, ¿no? Entonces, y bueno, y en nuestra tradición cultural hay el gran texto de la compasión, ahora que nombrabas al Papa Francisco, que es la palabra del buen samaritano. Sí, completamente. O sea, en este libro, la lectura como plegaria, uno de los fragmentos, justamente digo, hago una reivindicación de la figura del samaritano, ¿no? Para explicar lo que es eso, ¿no? Alguien que de forma gratuita ayuda al hombre herido sin esperar nada a cambio y no en función de un deber moral, sino en función de ser sensible a ese sufrimiento y a ese grito, por decirlo entre comillas, ¿no? Ese grito de la persona herida. Que es un poco el debate que planteabas antes de ética y Claro, moral. porque bueno, esto llevo tiempo comentándolo hay mi amigo y monje de Montserrat, Lluís Duc, que también creo que estuvo aquí, también ¿verdad? ha estado en esta casa, ¿no? Es un buen Sí, amigo. sí. Pues con él escribimos un par de libros que se publicaron en Trota Editorial. Escenarios de la corporeidad y ambigüedades del amor. Y el tema del samaritano he tenido la oportunidad de discutirlo con él, ¿no? Claro, moral tiene todo el mundo. ¿Qué se entiende por moral? Bueno, pues el conjunto de valores, normas, hábitos propios de una cultura concreta en un momento determinado de su historia. Yo siempre digo que si hay ser humano hay cultura, no hay ser humano fuera de la cultura, ¿no? Siempre nacemos en un mundo, en una cultura. Sí, en cultura, sí. Sí, y dentro de la cultura, un elemento fundamental de la cultura, y lo han dicho por activa y por pasiva muchísimos autores, es la transmisión de un universo moral. Son unos valores. ¿Qué hace un padre a su hijo o su hija? Pues le transmite estos valores, normas, es natural, ¿no? Por tanto, moral tiene todo el mundo. Los tres personajes que pasan por delante del hombre herido en el texto de Lucas 10:30, ¿no? Texto del samaritano, todo el mundo tiene moral. Pero solamente uno da una respuesta ética, da una respuesta compasiva. Pero lo interesante del asunto es que justamente el samaritano, la respuesta ética, la respuesta compasiva, la da en contra de su moral. Porque si el samaritano hubiera sido fiel a los valores, a las normas, no hubiera sido compasivo, porque ese era su enemigo y él estaba educado en una moral de decir, no, a ese no tengo que ayudar. Entonces hay una contraposición, una tensión, yo diría, en lo humano, entre lo ético y lo moral. Yo creo que ahora vivimos en tiempos de mucha moral y de muy poca ética. Hay uno de los fragmentos del libro dice exactamente esta frase: vivimos en tiempos de mucha moral y de muy poca ética. Mira, Jesús, nunca se habían hecho tantos códigos deontológicos como hasta ahora. Cuando yo era pequeño, claro, cuando yo era pequeño, creo que los únicos que tenían código deontológico eran los médicos, el juramento hipocrático. Bueno, hoy en día todo el mundo tiene ya códigos deontológicos, los futbolistas tienen códigos deontológicos, psicólogos, pedagogos, policías. Nos estamos volviendo un poquito locos, estamos intentando tener asideros ante cualquier cosa y no nos dejamos sorprender. Es que la moral da seguridad. Y por la propia vida. Claro, la moral me dice lo que debo hacer. Insisto, en ningún momento, que no se me interprete mal, estoy diciendo que debamos prescindir de la moral, porque ya he dicho que no hay ser humano sin moral. Ahora bien, no hay ser humano sin moral, pero tampoco hay ser humano únicamente con moral. Es decir, únicamente con moral el ser humano puede ser un fanático, puede ser alguien que en nombre de un absoluto, pon aquí el nombre que quieras, cada uno pondrá el absoluto que quiera. Desde el Dios no quiere las cruzadas al Estado Islámico. Exactamente. O sea, que cada uno piense en ese absoluto que legitima determinadas prácticas crueles, ¿no? El horror. Es decir, lo peor es cuando se mata en nombre de ese absoluto. Cuando el horror tiene una categoría moral. Claro, exactamente. Entonces, pues por ejemplo, se habla mucho de los peligros del relativismo. Y bueno, es posible que el relativismo tenga sus peligros, pero a mí me parece que debería hablarse también de los peligros de ese absolutismo, en el sentido de la legitimación de los actos en un principio absoluto, un principio sagrado, un principio incontestable. Los rigorismos inamovibles. Mira, hay un filósofo judío que yo sigo muy de cerca, que es Emmanuel Levinas. Y Emmanuel Levinas distingue entre lo sagrado y lo santo.
Cuidado con lo sagrado, porque lo sagrado es un principio incontestable y un principio legitimador. En cambio, lo santo es ocuparse del otro. ¿La santidad qué es? Es ocuparse del otro, rompiendo muchas veces marcos morales, convicciones morales. Te lo diré de otra manera. Siguiendo una frase maravillosa de Vasily Grossman en esa novela que se llama Vida y Destino, una novela impresionante, que también cita Levinas, que dice: yo no creo en el bien, creo en la bondad. Yo estaría en esta línea, yo no creo en el bien. En nombre del bien, dice Grossman, no lo digo yo, dice Grossman, en nombre del bien se han construido campos de concentración. Se han cometido grandísimas atrocidades. Sí, sí. O sea, cuidado con los que creen que han alcanzado el bien y nos quieren llevar por el buen camino, ¿no? Retrocedamos sí. un segundo. Entonces, tú hablabas hace un momentito eso del peligro del relativismo, pero a la vez sí. estás alertando sí. del grave peligro sí. del absolutismo sí. en lo moral, en lo ideológico. Sí. ¿Hasta qué punto son conjugables ambas ideas? ¿Cómo se puede ser sí. Relativamente moral? Yo lo que defiendo cambiante? Yo lo que defiendo es lo que yo llamaría el perspectivismo. Es decir, el relativista no es un perspectivista, pero tampoco es un absolutista, ¿no? ¿Qué significa ser perspectivista? Bueno, pues que el ser humano siempre habla desde un tiempo, desde un espacio, desde una circunstancia, diría Ortega, desde un cuerpo, desde una biografía. Es decir, la condición biográfica, espaciotemporal de los seres humanos es ineludible. El pasado para el presente, pero falta la perspectiva. Sí, pero imagino que te refieres también a las consecuencias de los actos y a mirar hacia el futuro. A ver, la cuestión es, ¿yo puedo hablar de lo que está más allá del tiempo y del espacio? Sí, con una condición. De que cuando hablo de lo que está más allá del espacio y del tiempo, lo hablo desde un espacio y desde un tiempo. Es decir, cuidado, ¿eh? Por tanto, siempre hay un texto, hay un texto, pero luego está la interpretación infinita del texto. Es como la lectura. Es decir, el texto es el mismo para todos, pero hay infinitas lecturas, como hay infinitos lectores, como yo soy también, realizo a lo largo de mi vida infinitas lecturas del mismo texto. ¿Y dónde queda la verdad? ¿Qué también diría el texto evangélico? Pues ese es un gran problema. ¿Dónde queda la verdad? La verdad, si se entiende por verdad algo que podemos alcanzar, eso que llamaba Descartes, ¿no? En el capítulo 4 del discurso, porque me da muy bien, porque hay un ejemplo que es excelente para explicar esto. Cuando Descartes en el capítulo 4 del discurso del método formula el famoso cogito ergo sum, pienso lo existo, claro, la gente en las clases de filosofía suelen centrarse en esa frase, me parece muy bien, pero yo les digo a mis alumnos, sobre todo, leed la frase que viene a continuación, ¿no? Y la frase que viene a continuación, esto nuestros espectadores lo pueden comprobar enseguida, dice lo siguiente, en traducción de don Manuel García Morente, dice: y observando esta verdad, pienso, lo existo, esta verdad era tan firme, esta verdad, era tan firme y segura que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran capaces de conmover, pensé que podía tomarla como primer principio de la filosofía que andaba buscando. Entonces, si se entiende por verdad algo inmutable, inmóvil, algo tan firme y seguro que no se puede en un momento dado poner en duda, yo creo que es una verdad peligrosa. Yo creo que, nos guste o no, el ser humano es un ser finito y por tanto la duda, el interrogante, la pregunta es algo propio de la condición humana. Y también no, iba a decir conformismo, no es la expresión, pero también el darse cuenta de esos límites legítimamente también implica que tú aceptes que puedes llegar hasta donde llegas y que necesitas unos asideros. Necesitas asideros, pero no asideros absolutos. Pero no asideros absolutos. Es que aquí no estamos hablando de que tengamos que prescindir de los puntos de apoyo. El ser humano es un ser finito que necesita puntos de apoyo. Puntos de apoyo, necesita valores, necesita normas, eso está claro. Ahora, el problema es cuando se presenta determinados principios de forma absoluta, de forma incontestable.
Si eso existe, supondría superar la condición finita del ser humano, la condición espaciotemporal, la condición circunstancial del ser humano. Adverbial, diría Lluís Duc, diría adverbial. La condición adverbial. Yo creo que eso es insuperable. ¿Pero se puede ser absoluto o absolutista? Absolutista. ¿Con esos mismos absolutistas? Contra esos Bueno, absolutistas. sí, pero quiero decir, convertir el perspectivismo en un nuevo Esto absolutismo. Esa es la crítica que los absolutistas suelen hacernos a los perspectivistas, que no a los relativistas, ¿no? Y amén de confundiros. Claro, porque, mira, lo fácil es decir, bueno, en el fondo relativismo y perspectivismo es lo mismo. Y yo creo que en absoluto es lo mismo. Es decir, primero que tendríamos que ver si realmente hay relativistas. Porque en el fondo hay relativistas, gente que diga, no, todas las opiniones valen igual. Yo los llamo positivistas. Bueno, sí, pero yo creo que el relativismo es como el hombre del saco, ¿no? Es decir, sí, cuando a un niño le dices, o nos han dicho, o decimos a los niños pequeños, si no te portas bien vendrá el hombre del saco. Claro, el hombre del saco no existe, pero lo vendemos así. Entonces los absolutistas, los objetivistas, yo lo he llamado en mis libros los metafísicos, advierten que si no se está de acuerdo con ellos, llega un hombre del saco, que es el peligro relativista, ¿no? Claro, como nadie quiere ser relativista, entonces no tienes alternativa. O estás con los metafísicos, estás con los absolutistas, o los que creen en el absoluto. Yo no digo que no crean en el absoluto, yo digo que si existe el absoluto, solamente puede afirmarse algo de ese absoluto desde este momento, claro, desde tu cuerpo, desde tu biografía. Entonces, eso es el perspectivismo. El perspectivismo no dice que todo valga igual, que todas las opiniones son igualmente posibles. No. Hay opiniones mejores que otras. Hay principios mejores que otros. Hay respuestas mejores que otras. Pero toda respuesta es aquí y ahora, en circunstancias. Es decir, la condición circunstancial o adverbial de los seres humanos es un principio, es un aspecto, en principio no me gusta la palabra, es un aspecto antropológico de primera magnitud. Los debates con Duc o con Pablo II acerca de textos sí. que ofrecen respuestas sí. absolutas, a la Biblia, a los Evangelios, claro. a cualquier libro sagrado que ofrece respuestas absolutas, en momentos en los que no existían términos ni existían problemas concretos con los que hoy nos encontramos, desde la manipulación genética hasta el aborto, si nos ponemos a hablar de cualquier caso. ¿Cómo se llevan esos debates? Bueno, pues que un texto, antes creo que lo decía, o sea, el texto es el mismo, un texto sagrado puede ser la Biblia, puede ser la Torá, por ejemplo, para los judíos, ¿no? Cualquier texto necesita luego de la lectura, y toda lectura es una lectura. Esto también lo digo en mi librito, ¿no? En la lectura como plegaria. Toda lectura es una lectura, toda interpretación es una interpretación. Cuando yo digo que toda interpretación es una interpretación, quiere decir que hay más de una. Porque si no, no sería una, sería la. Entonces, y no siquiera sería interpretación, sino sería realidad. Eso es lo que digo. Es decir, justamente la idea del fragmento donde comento esto es que si, cito ahora de memoria, ¿no? Si solamente existe la interpretación, ya no hay interpretación. La interpretación siempre es plural, es infinita. La interpretación, infinita en el sentido de que siempre es posible dar nuevas interpretaciones en función del presente. Es decir, ¿qué es un texto? Un clásico, por ejemplo, es un texto del pasado que me está interpelando en el presente. Entonces, el clásico hay que leerlo. Los judíos hablarán de esa tensión entre la Torá y el Talmud, entre el texto y la interpretación. Entonces, a mí me parece que esa tensión es ineludible, y ahí es donde yo hablaría del perspectivismo. ¿Qué tipo de lector debe leer tu libro? Y digo debe con conocimiento de causa. Claro, no son pildoritas, ya lo hemos dicho. Requiere un cierto conocimiento. Bueno, previo, sí, pero un conocimiento. O fiarse del autor. Bueno, un conocimiento, yo diría, un conocimiento filosófico básico de bachillerato. Intento que no sea un libro dedicado a los filósofos, sino al público en general, ¿no? Es un texto en el que aparecen algunas referencias a algunos filósofos, pero también a escritores, sí. A músicos, a cineastas. Hay un momento que hablo de Hitchcock, por ejemplo.
músicos, hablo de el Requiem alemán de Brahms o la canción de la Tierra de Mahler. Y entonces a veces pongo, por ejemplo, en el caso de la canción de la Tierra hablo del último lead, de la última canción, y pongo la letra, y luego yo hago a partir de ahí intento pensar eso que estoy viviendo, ¿no? Entonces, ¿quién puede leerlo? Bueno, yo diría una persona que ante todo no busque tanto una respuesta, sino que quiera formularse preguntas. Yo entiendo que la filosofía, fundamentalmente, lo que hace es ayudarnos a problematizar aquello que de alguna manera dábamos por supuesto. Yo les digo a mis alumnos, el que quiera venir aquí a buscar soluciones, pues está de más. Es decir, aquí al terminar el curso sabremos unas cuantas cosas, unas cuantas certezas, pero certezas del estilo, pues, que diálogos escribió Platón o que Kant escribió la crítica de la razón. Bueno, bien, que eso hay que darlo, por supuesto. Pero eso es, digamos, conocimientos de historia de la filosofía, de historia de la literatura y tal. Pero fundamentalmente a mí lo que me interesa es cuando ellos me dicen la clase de hoy ha sido interesante, no tanto no por las respuestas que nos han dado, sino porque por primera vez en mi vida me he planteado esa pregunta. O sea, cosas que yo nunca me habían preocupado. Al terminar la clase me voy y entre ellos siguen discutiendo y desde luego en la clase siguiente no hallarán una respuesta. Algunos de los fragmentos del libro son preguntas que yo no respondo porque no lo tengo claro. Porque, o sea, no son preguntas retóricas. O sea, no es una duda metódica como la de Descartes. La mía es una duda existencial, una duda real. Entonces a veces doy una respuesta, pero sé que es una respuesta muy limitada, ¿no? Yo tengo una visión del ser humano, insisto, la palabra finitud me gusta porque implica esa contingencia, vulnerabilidad. Finitud no es la muerte. La muerte, en el libro hablo mucho también de la muerte. La muerte es un aspecto fundamental de la finitud, pero somos seres vulnerables. Que durante el camino, que al final es de lo que estamos hablando, nos vamos encontrando con dificultades, con alegrías, con piedras, con tropezones. Yo no creo que exista, mal claro, formuladas y con necesidades. Sí, no creo que exista el camino. Yo creo que existe, bueno, Nietzsche decía no hay camino, ¿no? Pero por ejemplo Machado, ¿no? En los famosos versos, caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. O sea, para mí esto es fundamental. En ese sentido, en el próximo volumen seguramente voy a hacer una reivindicación de algunos filósofos españoles que tradicionalmente no suelen pasar por filósofos. Por ejemplo, Machado, ¿no? O sea, un libro fundamental que ahora estoy estudiando en serio, lo había más o menos leído, pero no lo había estudiado, ¿no? Es Juan de Mairena. O sea, yo les diría a los telespectadores, especialmente a los que se dedican al mundo de la educación y también a los de la filosofía, que es increíble cómo un autor como Machado, como Juan de Mairena, no se estudia en las facultades de filosofía. O sea, imagino que Machado se debe estudiar en las facultades de filología hispánica, ¿no? Imagino. Antes estudiaban COU, pero... Antes estudiaban COU, pero se estudiaba la poesía, ¿no? La poesía, que me parece excelente, pero yo reivindico, por ejemplo, en este caso, Juan de Mairena. Es impresionante. Si los alemanes hubieran tenido alguien como Machado, los americanos alguien como Machado, o sea, estaríamos de este nombre y su obra estaría en el top 10, ¿no? En cambio nosotros, porque quizás la filosofía española, salvo algunas excepciones, como Ortega, evidentemente, como Zubiri, en alguna medida María Zambrano, pero en cambio Unamuno muchas veces ya no se le considera como filósofo. Sí, cierto. ¿No? Y entonces a mí me parece que quizás la filosofía española la encontramos en ese género difuso entre la filosofía y la literatura, ¿no? El caso de María Zambrano es muy claro, la razón poética. Me encanta esa idea de razón poética. Porque justamente, a diferencia de la razón idealista, de esa razón germánica, ¿no? Del idealismo alemán, por ejemplo, que es una razón descorporeizada, la razón poética de María Zambrano es una razón corpórea. Y entonces yo creo que esto en la filosofía española, bueno, Unamuno, ¿no? ¿Cómo empieza el sentimiento trágico de la vida? Ni lo humano ni la humanidad.
el hombre que nace, sufre y muere. Sobre todo muere. El hombre de carne y hueso, dice Unamuno, que nace, sufre y muere. Sobre todo muere. Ese es el sujeto de la filosofía. Los filósofos han hablado de un sujeto trascendental. ¿Pero qué es esto? No diría Unamuno. El sujeto trascendental, ¿no? No, si hay sujeto, si hay hombre. No existe el hombre. Claro, es el hombre que está sufriendo. Es el hombre que está en un tiempo y un espacio, en relaciones con los demás, ¿no? Juan Carlos Melick, la lectura como plegaria en Fragmenta ha sido un auténtico placer, ¿no? Aunque solo haya sido un pedacito, bueno, de conversación. Cuando salga el segundo volumen, que espero que sea dentro de un año, dentro de 2, todavía no sé el título, estoy pensando que gira alrededor de una noción que creo que la he citado, que es muy importante, que es la noción de vulnerabilidad. De la noción de la noción de condición vulnerable. Entonces, pues si te parece, nos volvemos a encontrar. En este sofá o en cualquier otro sitio, y probablemente podríamos hacerlo también con algún otro personaje. Claro. De estos amigos que tenemos en común y que probablemente hagan la charla muchísimo más amena de lo que ha sido, que ha sido mucho. Muchísimas gracias, Juan Carles. A ti, Jesús. Y a ustedes, pues les invitamos a seguirnos en Religión Digital, a comprar el libro Fragmenta, lo recordamos, la lectura como plegaria, Joan Carles Melick, y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.